Yo soy Mario Valiente del equipo de auditoría de Internet Security Auditors y venimos a dar una charla sobre si es posible auditar un aplicativo iOS sin jailbreak. Aquí tenemos el índice. Vamos a hablar un poquito de introducción sobre piezas clave y el alcance de una auditoría. Comentaremos qué es el jailbreak y por qué es importante comentarlo. Haremos una descripción y montaje del entorno de análisis y finalmente explicaremos FreeDAGadget, qué es y cómo se puede aplicar a un dispositivo sin jailbreak y unas conclusiones finales. Antes de entrar en técnicas concretas, lo primero que quiero dejar claro es que sí es posible auditar una aplicación iOS sin jailbreak, pero no en las mismas condiciones ni con el mismo nivel de control que un dispositivo liberado. En iOS moderno, es decir, las últimas versiones, la cuestión no es solo si podemos analizar una app, sino desde qué nivel de privilegio lo podemos hacer, ¿no? Es decir, qué binario tenemos realmente disponible y qué capacidades de desarrollo e instrumentación podemos usar durante la prueba. Por lo tanto, nos cambia el punto de observación y el alcance al que podemos llegar. Vamos a tener 4 piezas clave, que son el sandboxing, el developer mode, Fairplay encryption y Free. Lo primero que condiciona el análisis es el modelo de sandboxing de iOS. El sandbox es el mecanismo de aislamiento con el que el sistema ejecuta cada aplicación dentro de su propio contenedor, con acceso muy limitado al resto del sistema, a los datos de otras apps y a muchas funcionalidades sensibles del dispositivo. En la práctica, esto significa que una app no puede leer libremente archivos ajenos, inspeccionar otros procesos, ni salirse de su espacio de ejecución, salvo que el sistema pues, lo permita de forma explícita mediante APIs, permisos y entitlements, ¿vale? Para una auditoría, esto cambia mucho la metodología, ya que sin jailbreak no solemos observar el iOS desde fuera, con control global del sistema, sino desde dentro, desde el proceso de la propia app, dentro de esta sandboxing. Por eso seguimos pudiendo revisar la lógica del negocio, validaciones del cliente, almacenamiento local, tráfico, flujos de autenticación o protecciones en tiempo de ejecución. Pero muchas de nuestras herramientas pues, se basaban en jailbreak. Dado que lo vamos a necesitar más adelante, el segundo punto importante es el Developer Mode. Y en general, pues, bueno, toda la suite o el entorno de desarrollo. Developer Mode es una función de seguridad que aplicó iOS pensada para permitir pruebas reales en dispositivos físicos, pero solo si el usuario pues, lo activa de forma explícita, ¿vale? Es decir, viene desactivado por default. Apple lo introdujo para que ejecutar apps de desarrollo, depurarlas o someterlas a ciertos flujos de análisis no sea algo transparente para un usuario estándar, ¿no? Sino que fuera una acción consciente. En términos prácticos, podríamos decir que el Developer Mode habilita escenarios como la ejecución de aplicaciones firmadas para desarrollo, la conexión con Xcode, que es lo veremos ahora, pero es el Visual Studio, el equivalente a Visual Studio para desarrollo en Swift, el uso del depurador y ciertos flujos necesarios para testing e instrumentación. Normalmente se activa después de conectar el dispositivo a un entorno de desarrollo con Xcode, instalar una app de pruebas o iniciar sesión directamente también desde Xcode, ¿vale? Una vez hecho eso, aparece una opción en ajustes que antes no estaba, que estaba escondida, que exige confirmación explícita y luego un reinicio. La ventaja para nosotros no es romper esta seguridad como se hacía con el jailbreak, sino abrir la puerta a un uso legítimo del dispositivo como equipo de testing, ¿vale? Desplegar builds de laboratorio, revisar los logs, depurar, validar comportamiento real en hardware físico, incluso pues, facilitar parte de la instrumentación. Es importante recalcar que el Developer Mode no equivale a un jailbreak, no da root, no elimina el sandbox y no desactiva protecciones básicas de iOS, sino que simplemente, al revés, pues, nos habilita capacidades distintas, ¿no? Como son las de desarrollo. El tercer concepto que conviene entender es el Fairplay encryption. Fairplay es el mecanismo de protección que Apple aplica a todas las aplicaciones distribuidas a través del App Store, ¿vale? Para controlar tanto su distribución como su ejecución autorizada. Desde nuestro punto de vista del análisis, esto importa porque una cosa es tener una IPA, otra poder instalarla y otra disponer de un ejecutable realmente útil para reversing, parcheo o instrumentación, ¿vale? Entonces, una app obtenida desde el App Store
puede venir ligada a restricciones de distribución y a un binario protegido que no está pensado para ser ni reempaquetado ni manipulado, ¿vale? Como si fuera una build interna. Por eso, en una auditoría de aplicación, lo más limpio y eficiente es pedir al cliente una build de desarrollo preparada para pruebas. Esto reduce muchísimo la fricción técnica, evita perder tiempo con muestras poco útiles y hace que el laboratorio pues, sea más estable y más representativo, ¿no? Dicho de otra forma, cuanto mejor sea nuestra IPA o el artefacto que recibimos, pues menos energía gastamos y tiempo peleando contra la distribución, ¿no? Y más en auditar la seguridad real. Y como última pieza clave tenemos Frida. Frida es un framework de instrumentación dinámica, permite enganchar o hookear funciones en tiempo de ejecución, nos permite inspeccionar argumentos, modificar retornos, observar flujos internos, incluso pues, validar cómo se comporta una app sin necesidad de limitarse al análisis estático. Entonces es una herramienta muy potente para pentesting móvil porque nos deja ver qué hace realmente la aplicación cuando corre, no solo lo que parece hacer al leer el código o desensamblar el binario. Dentro de este ecosistema, Frida Server es el componente que corre en el propio dispositivo y expone la capacidad de instrumentación al analista. Este enfoque encaja muy bien cuando tenemos un entorno con control elevado, por ejemplo, un jailbreak, porque nos permite desplegar ese servicio en el terminal y enganchar a los procesos con mucha más libertad, ¿no? Entonces, el problema es que en un iPhone sin jailbreak, este modelo no suele ser viable de la misma forma, porque no tenemos el mismo control del sistema ni la misma libertad para instalar componentes persistentes a este bajo nivel. Entonces, por eso, en escenarios sin jailbreak, el componente realmente importante suele ser el Frida Gadget. Frida Gadget es una librería que se integra dentro de la propia app de forma que la instrumentación viaja con el binario y el punto de observación pasa a estar dentro del mismo proceso de la aplicación. Ese cambio es clave, o sea, en lugar de depender de un servicio global corriendo en el sistema que se engancha o juquea en los servicios de las aplicaciones, es decir, dentro de cada aplicación que se ejecuta, sino lo que hacemos es adaptar nuestra propia muestra de laboratorio para que admita hooking dinámico desde dentro. Entonces, para conseguirlo hay dos opciones. La primera es modificar el paquete, incorporar el Frida Gadget, volver a firmar la app y desplegarla en el dispositivo con un perfil válido, o lanzar la aplicación en modo debug e inyectar Frida en el lanzamiento. La ventaja de estas técnicas son claras, pues puedes recuperar mucha capacidad de análisis dinámico, incluso sin jailbreak, y la desventaja es que ya no estamos viendo una app completamente original, sino que es una muestra preparada para el laboratorio. Entonces, esto introduce límites muy reales, como problemas de firma, controles anti-tampering, anti-debugging o incluso detecciones de integridad. Cuando hablamos del alcance de una auditoría iOS, no hablamos solo de buscar bugs aislados, sino de revisar de forma ordenada toda la superficie de ataque relevante de la aplicación. Para hacerlo con criterio, pues lo normal es apoyarse de metodologías como la WASP Mobile Application Security Testing Guide, como guía de pruebas. Cuando analizamos una aplicación iOS, normalmente combinamos dos enfoques, el análisis estático y el análisis dinámico. El análisis estático consiste en revisar la aplicación sin ejecutarla, trabajando sobre la IPA, el binario, los recursos, las cadenas, las configuraciones y todos los metadatos que nos permitan entender cómo está construida. En esta fase, pues podemos buscar cosas como secretos hardcodeados, endpoints internos, configuraciones inseguras, uso incorrecto de criptografía, validaciones locales débiles y mecanismos de defensa como SSL pinning, detección de jailbreak, que bueno, en este caso pues no nos afectaría, anti-debugging o cualquier lógica sensible que esté implementada del lado del cliente. El valor del análisis estático es que nos da un mapa técnico muy bueno de la aplicación, qué componentes usa y sobre todo pues qué defensas implementa. Pero el estático tiene un límite bastante claro, sino que nos dice mucho sobre lo que la app parece hacer, pero realmente no siempre nos dice lo que realmente hace cuando se ejecuta. Por eso aparece el análisis dinámico, ¿no? Que consiste en ejecutar la app y observar su comportamiento real en tiempo de ejecución. Entonces, en la parte dinámica podemos revisar el tráfico de red, por lo que deberemos interceptar las peticiones, flujos de autenticación, persistencia de datos, uso de APIs sensibles, comportamiento ante entradas manipuladas y controles de seguridad que solo lo entiendes bien cuando
ves la app funcionar, ¿no? Entonces, esta fase permite identificar con más claridad los fallos de lógica de negocio. Vamos a hablar también qué es del jailbreak, la importancia. Cuando hablamos del jailbreak en iOS, hablamos del proceso de eliminar o sortear las restricciones de software que Apple impone sobre el sistema operativo, ¿no? Entonces, técnicamente se basa en aprovechar vulnerabilidades de escalada de privilegios para modificar el kernel y así pues conseguir permisos de administrador sobre el iPhone, sobre el dispositivo. Ese cambio de nivel de privilegio permite cosas que un iPhone stock no pueden hacer. Nos permite instalar aplicaciones y tweaks fuera del App Store, modificar el comportamiento del sistema, cargar extensiones que no están firmadas por Apple o inspeccionar incluso procesos a un nivel mucho más profundo, evadiendo cualquier control de sandboxing. Desde el punto de vista nuestro del pentesting, el jailbreak no solo nos permite liberar el móvil, sino es más bien es habilitar un entorno de análisis con más control y más visibilidad sobre ellos, a costa pues, de alterar el modelo de seguridad del dispositivo. Con todas estas ventajas, hasta ahora siempre ha sido el entorno tradicional para realizar pentesting a aplicaciones de iOS. Más adelante entenderemos por qué me refiero con hasta ahora, que era el entorno más tradicional, ya que poco a poco vamos a ir viendo que realizar el jailbreak no va a ser la solución. Hay varios tipos de jailbreak y conviene entenderlos porque afectan directamente la operativa del laboratorio. Un jailbreak CCRET necesita sí o sí un ordenador cada vez que reinicias el dispositivo. O sea, es decir, si se te apaga o se te queda sin batería, el teléfono no arranca en ningún tipo de modo. O sea, no arranca. Hasta que haces un CCRET boot, ¿vale? Desde el equipo. Este es el tipo de jailbreak menos cómodo, ¿no? Porque en un entorno de pentest puede ser un problema logístico si el dispositivo se te reinicia en medio de una prueba. El semi-CCRET permite arrancar el dispositivo sin ordenador, pero arranca sin estado jailbreak. Puedes usar el móvil de forma normal, pero para recuperar las capacidades de jailbreak necesitas volver a lanzar el proceso desde el PC. El semi-CCRET es parecido, pero el exploit se ejecuta directamente desde el móvil. Es decir, no tienes la necesidad de utilizar un ordenador para realizar el jailbreak. Y el unCCRET es el ideal, es el dispositivo si ve jailbreak una vez lo reinicias sin necesidad de pasos extra, ¿vale? Si la formación va de pentesting sin jailbreak, ¿para qué explico el jailbreak? Bueno, todo viene para dar un poquito de contexto porque en algún pentest ya no utilizamos el jailbreak. Checkmate es un exploit de bootROM que afecta a los dispositivos con chips entre el A5 y el A11. Y su relevancia es enorme porque al estar en la bootROM, Apple no puede corregirlo mediante una simple actualización de iOS en esos equipos. Entonces eso convierte a Checkmate en la base técnica que hizo posible una generación completa de jailbreaks persistentes sobre hardwares antiguos. Consultando la documentación de Apple, los chips de la 5 a la 11 corresponden desde el iPhone 6 hasta el iPhone X, ya que el iPhone XR ya lleva no recuerdo mal, el A12 Bionic. Y este pues ya no es vulnerable. A partir de este exploit aparecieron varias herramientas y las dos más representativas son CheckRain y PaleRain. La idea importante es que ambas no nacen de la nada, sino que las dos reutilizan la ventaja técnica que aporta el exploit sobre estos dispositivos vulnerables. En el caso de CheckRain, hablamos del jailbreak que se popularizó haciendo el uso del checkmate, fue el primero que salió, y su enfoque quedó asociado sobre todo a iOS 12 hasta iOS 14. A nivel operativo, se considera un jailbreak de tipo semi-CCRET, es decir, se necesita, como hemos dicho, un PC para realizar el jailbreak, y si se apaga el dispositivo, pues aparece sin jailbreak, y puedes recuperar el estado del jailbroken. Cuando el ecosistema avanzó al iOS 15 y superiores, CheckRain dejó de funcionar y la comunidad pasó a reutilizar el exploit para sacar un proyecto nuevo, que era PaleRain, ¿vale? PaleRain está orientado desde dispositivos A8 a A11, es decir, las nuevas versiones. Entonces, ahora viene la parte incómoda. No todo es jailbreakable hoy en día. Entonces, los exploits como Checkmate afectan a generaciones concretas de chips y los dispositivos más modernos no están cubiertos por este bug. Entonces, esto significa que a día de hoy no existe un jailbreak público estable y generalizado para muchos modelos nuevos de iPhone y para las versiones más recientes de iOS en este hardware. Entonces,
En paralelo, el ecosistema se mueve. Apple nos obliga periódicamente a que las apps nuevas o actualizadas se compilen con SDKs recientes, lo que empuja a los desarrolladores hacia iOS modernos. Entonces, el resultado es que cada vez hay más aplicaciones en el App Store que exigen como mínimo iOS 16 o superior, dejando fuera dispositivos antiguos. Eso para nosotros tiene dos consecuencias. Una, que como usuarios, pues hay apps que directamente ya no puedes instalar y si no estás en iOS 16 o superior, es decir, se nos queda el dispositivo outdated. Y dos, como pentesters, cada vez es más difícil justificar montar un laboratorio basado solo en versiones antiguas con Jailbreak, cuando el target real del cliente ya está en iOS 16, 17 o 18. Entonces, ¿dónde? Ahora mismo veremos que en iOS 17 no hay Jailbreak público. Por eso es relevante lo que veíamos en el primer bloque, que aprender a trabajar sin Jailbreak, con builds de desarrollo, developer mode y técnicas de instrumentación como FreeDAC, porque el modelo clásico de me monto un iPhone y el jailbreak y hago el jailbreak y ya está, pues empieza a no cubrir muchos de nuestros escenarios, ¿vale? Entonces, a ver si me permite abrir el navegador. Esta es la Apple Wiki, están los enlaces en la transparencia. La Apple Wiki, si buscamos jailbreak en iOS 16, nos aparecen todos los jailbreaks para todas las versiones 16, tanto no solo iOS, sino audios, brichos, iPad, incluso para la tele. Nos aparecen en las versiones 16 los jailbreaks que hay existentes, ¿vale? En este caso, como vemos, hay varios. El más famoso es Palerain y están para todas las versiones de iOS nuevas, ¿vale? En cambio, si pasamos a jailbreak 17, ya no... Buscamos el iPhone. Un momento, perdón. Aquí. Ya solo estaba la versión... Había un Nathan, pero solo para la versión 17.0. No... Bastante complicado encontrar esta versión. Pero todas las otras versiones ya no hay disponible ningún tipo de jailbreak, ¿vale? Ni tampoco para ninguno superior. Entonces, si nos basamos en los modelos que habíamos dicho de A5 a A11, el iOS 17 ya no es compatible, esta es la página de soporte de Apple, ya no es compatible con el iPhone X, que era la 11, el chip A11. Entonces, el iPhone XR, que ya lleva el chip A12, es el último que es compatible con iOS 17. Por lo tanto, seguimos sin poder realizar jailbreak a iOS 17. Entonces, vamos a ver en la descripción del entorno. Vamos a bajar a tierra, ¿no? Y hablar sobre este entorno y cómo lo vamos a montar. En una auditoría móvil bien planteada, lo habitual es que la revisión llegue antes de producción, ¿vale? Siguiendo pues, el ciclo de vida de desarrollo seguro. Cuando todavía hay margen, ¿no?, de corregir hallazgos sin el coste operativo, reputacional y técnico que tendría hacerlo una vez pues, la app ya sea publicada en la App Store. Por eso, en escenarios profesionales, lo razonable es que el equipo de desarrollo o el cliente nos proporcione directamente la IPA, ¿no?, que se va a auditar, o una build interna equivalente, en lugar de obligarnos a extraer pues, una muestra desde la App Store y pelear primero pues, con el Fireplay Encryption. Una vez descrito el entorno, la IPA de desarrollo que nos proporcionarán, vamos a describir el montaje de nuestro laboratorio o arsenal para las pruebas, ¿no? El primer elemento del entorno es una cuenta gratuita de Apple Developer, o más exactamente una cuenta de Apple que podamos dar de alta en Xcode como personal team. El segundo componente es disponer de una VM con MacOS y Xcode, o de un Mac físico, que en nuestro caso funciona como estación de análisis. Xcode es fundamental porque centraliza casi todo el flujo: reconocimiento del dispositivo, firma, despliegue, activación del modo de desarrollo y pues, diagnóstico, ¿no?, en caso de errores de instalación. El tercer paso es activar el modo de desarrollo del iPhone, que desde iOS 16 es obligatorio para instalar, ejecutar y depurar apps de desarrollo con Xcode. Entonces, esto es importante remarcarlo porque, como hemos dicho, el Developer Mode no es el jailbreak ni elimina protecciones, sino que simplemente pues, nos va a habilitar este dispositivo que pueda usarse legítimamente como terminal de pruebas con nuestra cuenta de Apple, de desarrollo. Y el cuarto bloque es la configuración de Burp Suite en el iPhone, porque si no podemos interceptar tráfico, pues perdemos una de las fuentes de evidencia más útiles del análisis dinámico.
Comentar que Apple diferencia entre el programa de pago y el uso gratuito de Xcode, pero para un laboratorio básico de esta modalidad gratuita, pues ya nos permite firmar aplicaciones de desarrollo, ¿vale? Y desplegarlas en el dispositivo físico, lo que tiene ciertos límites. La aplicación podemos firmarla para 7 días y no podemos firmar más de 7 aplicaciones simultáneas, ¿vale? Esto es una cosa a tener en cuenta, pero no nos limita mucho. Como os he comentado antes, para el laboratorio se necesita en este caso, un MacOS para realizar este laboratorio. Nosotros somos partido de una máquina virtual. Para poder instalar aplicaciones en los nuevos iOS se requiere tener un MacOS reciente, eso es importante. Yo partí de una instalación de MacOS Sonoma, que es el MacOS 14, y después la actualicé a la última versión, que en este caso pues, es la Tahoe, la 26. En este enlace, bueno, de Sentinel se puede ver la guía de instalación de una máquina virtual, ¿vale? Entonces, bueno, una vez tenemos instalada nuestra máquina virtual, pues tendremos la necesidad de instalar Xcode, ¿vale? Yo lo tengo por aquí abierto. Vale, y nosotros ya tenemos nuestro Xcode aquí instalado. Para instalar el modo desarrollo en el iPhone, se necesita compilar e instalar una aplicación de prueba, ¿vale? Además, también deberemos montar el Developer Disk Image. Este Developer Disk Image es un archivo del sistema que Apple que monta temporalmente en el iPhone, ¿no? Para habilitar herramientas de depuración y pruebas. Entonces, permite que el ordenador se comunique directamente con el dispositivo pues, para instalar, ejecutar y probar. Entonces, hay varias formas de montarlo. Se puede montar con iDevice Image Mounter o automáticamente el Xcode te lo transmite, ¿vale? Entonces, para ello lo que se necesita es abrir y crear un proyecto nuevo. Conectamos el iPhone, lo tengo conectado al ordenador, lo conectamos a la máquina virtual. Tengo puesta la cámara. A ver, esperar. Vale, perfecto. Vale, yo tengo el iPhone aquí. Lo que tenemos que hacer es crear una aplicación nueva. En este caso, pues tiene que ser de iOS. Le podemos llamar como queramos. En este caso lo vamos a llamar webinar. Y este es nuestro perfil que habíamos comentado que se tiene que crear desde la cuenta gratuita que se llama Editors, ¿vale? El Personal Team. Una vez lo creamos, tenemos que seleccionar la carpeta donde queremos guardarlo, pues, aquí mismo. Un proyecto nuevo por defecto te crea el típico Hello World, ¿vale? En este caso, a nosotros pues, no nos interesa el programa, lo que nos interesa es la compilación, ¿vale? Entonces, aquí se selecciona el dispositivo. En este caso, lo que nos está apareciendo es que no nos permite, porque por defecto Xcode intenta meter de target la última versión, ¿vale? En nuestro caso, disponemos de un iPhone. Voy a poner la cámara. Un iPhone en la versión 18.11. No sé si se ve bien la cámara. Enfoca ahí. ¿Vale? Tenemos un iPhone XS Max con la versión 18.11. Por lo tanto, tenemos que venir a la configuración del proyecto y poner de target una razonable. Perdona, pues va a pedales. Muchos programas abiertos. Aquí. ¿Vale? Este es el minimum deployment. Habría que añadirlo. Si pongo la 18, me obliga a la 18.6. Bueno, lo voy a poner a 18.1. Y ahora aquí ya, en teoría, nos debería poder permitir iPhone Disk. Entonces, una vez lo compilamos, automáticamente nos permitirá añadir el debug mode, ¿vale? En este caso yo ya lo tengo instalado porque yo ya he hecho prueba, lo tengo puesto, pero se compila
tardar un rato, pero nos debería aparecer aquí una aplicación que se llama Webinar. Bueno, de mientras voy enseñando cómo se accedería al Developer Mode. Entonces, para llegar al Developer Mode hay que ir a privacidad y seguridad, que esto está aquí. Y antes está... Ay, perdona. Hay que ir a ajustes, privacidad y seguridad. Vale, desarrollador no fiable, perfecto. Y esto ya ha funcionado. Vale, nos vamos a la privacidad y seguridad. Y esta opción de modo desarrollador, que está como sí, antes no estaba habilitada, ni aparecía, ¿vale? Estaba hidden. Entonces accedemos, seleccionamos que sí y nos permite y nos pide reiniciar el dispositivo. Una vez reiniciado, pues ya lo tenemos activado, ¿vale? Si nos fijamos aquí la aplicación ya se ha instalado, que se llama, bueno, no sé si se va a ver, pero bueno, se llama Webinar, que es el nombre del proyecto. Y lo que habría que hacer es, perdón, se me ha quedado el móvil. Y lo que habría que hacer es aceptar el desarrollador como confiable, ¿vale? Que luego lo veremos con la aplicación final, ¿vale? Entonces, una vez esto, nosotros ya teniéndolo en debug, ya podríamos seguir adelante. ¿Vale? Sigo con la presentación. Vale. Vale, este era lo que nos pedía el Developer Mode, ¿vale? Entonces, luego tendremos que configurar Burp Suite en el iPhone, ¿vale? Para configurar Burp Suite, primero, bueno, pues habría que abrir el Burp. Espera un momento, no lo veis que está en la otra pantalla. Una vez abierto el Burp, como temporary default start Burp, lo que deberemos hacer es, dado que por defecto el proxy corre en localhost y nosotros vamos a acceder desde la Wi-Fi, pues tenemos que configurar el proxy para que escuche en otras interfaces, ¿vale? En este caso, la de casa. 10.31.12 es la IP. Entonces, accedemos a ajustes, Wi-Fi, añadimos, configuramos aquí abajo manualmente el proxy, que es 10.31.112 y ponemos el puerto 8080. Ok, guardamos. ¿Vale? Para comprobar que funcione correctamente, la forma más sencilla es poner http://burp y si carga es que está conectado correctamente a Burp, ¿vale? Finalmente, igual que en un portátil, se descarga el certificado CA, la entidad certificadora, se permite, ¿vale? Y la gracia es que en Apple te lo descarga como un perfil. Entonces, para instalar el perfil, los siguientes pasos es ir aquí, a ajustes, y automáticamente aparece aquí como perfil descargado, ¿vale? Entonces, lo instalamos, ponemos el código, y una vez instalado, tendremos que activarlo, ¿vale? Entonces, aquí como vemos ya está instalado y habrá que ir a certificados de confianza y habilitarlo, ¿vale? En mi caso, como es el mismo Burp que tenía puesto antes, pues aparecería deshabilitado y se habilita. Continúa. Una vez con esto, en teoría, si accedemos ya a Google, pongo el IP, Google, bueno, cualquier cosa, debería cargar, ¿vale? Y nosotros deberíamos ver aquí el tráfico. Así que perfecto, ¿vale? Bueno, este lo he pasado rápido, pero es el proceso que hemos seguido, ¿vale? Entonces, ¿qué es Frida Gadget? Vamos a explicar cómo habilitar Frida Gadget en un dispositivo sin jailbreak, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ¿por qué hablamos de Frida a la hora de realizar un pentest? Realmente porque tenemos la necesidad de utilizarlo, ¿vale? Porque, como comentábamos, es un framework muy versátil para móviles que permite hookear o engancharse a llamadas del sistema, funciones de la aplicación, etc., ¿no? Por lo que nos es necesario para poder evadir defensas como el SSL pinning, anti-tampering, anti-debugging, etc., ¿no? Entonces, en un dispositivo iOS sin jailbreak,
Frida puede usarse básicamente, como hemos dicho, de dos maneras, ¿no? La primera es trabajar con una versión de la aplicación firmada para desarrollo o refirmarla con permisos de depuración, de forma que podemos adjuntarnos en el proceso de ejecución desde nuestro Mac. Y la segunda es reempaquetar la IPA e inyectar Frida dentro de la propia aplicación, para que esta instrumentación pues, ya vaya embebida, ¿no?, dentro del binario. En esta formación pues, nos vamos a centrar en la primera, porque conceptualmente es un poquito más limpia y ayuda a entender mejor qué requisitos impone iOS moderno para la inspección del runtime sin jailbreak. Entonces, como hemos dicho, la idea no es parchear todavía la IPA ni modificar su binario para incrustar el gadget, sino pues, aprovechar de un escenario de desarrollo legítimo. Para que esto funcione, la app debe ejecutarse como build de depuración y o al menos estar firmada con un entitlement que permita el attach del depurador o del inspector, ¿vale? Este entitlement se llama, es el get task allow, ¿vale? Y su función es permitir que otros procesos autorizados, pues como el depurador de Xcode, puedan adjuntarse a la app. Entonces, si este permiso no está presente, las herramientas como Frida no pueden obtener este task port, que es el típico que se utiliza en el jailbreak, ¿vale? Desde el punto de vista operativo, este modo de trabajo depende también de que el dispositivo esté correctamente preparado para el desarrollo, ¿vale? En este caso, esto implica que Xcode haya detectado el iPhone, que el developer disk image esté montado y que el dispositivo pues, tenga activo el modo desarrollador, porque es el contexto que nos permite a nosotros la inspección y debugging sobre una app en un terminal sin jailbreak. Entonces, si la versión del iOS no es compatible con la versión del Xcode o falta el disk image adecuado, el flujo se rompe incluso antes de empezar a auditar, ¿vale? Entonces, para dicha tarea vamos a utilizar esta aplicación que se llama iOS, no es para Mac, pero se llama iOS App Signer, la cual pues, nos permite firmar la aplicación con nuestro Provisioning Profile, que ahora vemos lo que es. Pero bueno, es un Provisioning Profile es un archivo digital que vincula el código, la aplicación, con un equipo de desarrollo autorizado, ¿vale? Y en este caso, pues nuestro dispositivo físico. Entonces, durante la compilación de nuestro proyecto nuevo, que ahora lo vamos a ver, para activar el modo debug, que es lo que hemos utilizado, Xcode ya nos ha creado automáticamente el Provisioning Profile. Entonces, en el caso de querer uno nuevo, lo que hay que hacer es ir a ajustes aquí. ¿Vale? Si nos fijamos, Signing and Capabilities, en los mismos ajustes donde hemos cambiado el minimum, el iOS mínimo requerido, aquí ya nos ha creado directamente el bundle. El bundle identifier no lo ha creado porque se llama así la aplicación, webinar, ¿vale? Pero ya nos ha creado directamente el provisioning profile, ¿vale? Lo hace automáticamente. Si nosotros, por lo que sea, necesitamos instalar dos, no hace falta crear dos aplicaciones. Lo que podemos hacer aquí es crear y ponerle webinar 2 y él automáticamente lo crea, ¿vale? Entonces, la aplicación iOS App Signer lo que hace es coger automáticamente de la caché del Xcode estos provisioning profiles, ¿no? Y nos los muestra, ¿vale? En este caso, como lo tenía cerrado, no hace falta cerrarlo, porque si lo tienes abierto, ya los ha cogido y no te aparecen los nuevos, ¿vale? En este caso, bueno, aquí nos permite seleccionar la aplicación. Para la prueba nosotros vamos a utilizar la Done Vulnerable iOS Application, que es la típica aplicación de pruebas para hacer pentesting en iOS. Si la seleccionamos, en este caso seleccionamos la original, ¿vale? Compilada. Vamos a utilizar nuestro Signing Certificate, nuestra cuenta, como hemos dicho, y aquí en Provisioning Profile lo que vamos a hacer es seleccionar el que hemos creado, ¿vale? En este caso, como veis, el que hemos creado anteriormente es Webinar y el Webinar 2. Si os fijáis, tienen una caducidad de 7 días. Ahí no me deja mover el mouse. Se creó hoy y expira el día 2, ¿vale? Son 7 días, justo. Entonces, nosotros vamos a usar esta. Lo que es importante para compilarlo en modo debug es, como hemos dicho, especificar este entitlement, por lo tanto, por defecto viene con el no, o sea, hay que desmarcar esto. Y esto es por si necesitamos o queremos cambiar el nombre o versión. En este caso, nosotros nos da igual. Entonces, vamos a Start, le ponemos el nombre final, lo vamos a llamar Webinar. Y automáticamente, bueno, extrae, modifica los entitlements de dentro para añadirle el get task allow y cambiar el bundle identifier
y nos crea la aplicación, ¿vale? Está aquí. Una vez firmada la aplicación, lo que tenemos que hacer es instalarla, ¿vale? Hay varias formas de instalarla. La más sencilla, al menos para mí, es utilizar la suite de iDevice para instalarla, ¿vale? Voy a intentar hacer un poco de zoom. A ver si consigo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, en mi caso, la aplicación está en la carpeta Tools, es esta de aquí. Y para instalarla, como os he dicho, con iDevice Installer, ¿vale? Una forma para ver si está el dispositivo bien conectado es añadir el list. Como vemos, sí que está añadida y vemos que ya está instalada. Como recordáis, voy a poner la cámara. Antes hemos instalado la aplicación de prueba, que era esta de aquí, y esta tiene el mismo bundle identifier, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminarla, porque vamos a instalarla con el mismo nombre, pero realmente será la DAM vulnerable iOS application, ¿vale? Una vez desinstalada, pues iDevice Installer, install y la webinar. Y a priori, si no peta, debería instalar. Como veis, ya se está aquí instalando. Perfecto. Vale. Si la intentamos ejecutar, nos va a decir que es imposible verificar la app porque no hemos confiado en el desarrollador, en este caso en nuestra cuenta, ¿vale? Entonces, para confiar en él hay que ir a ajustes. Estaba en VPN, si no recuerdo mal. A ver. Aquí. Vamos a VPN y Device Management. Y aquí nos aparece apps del desarrollador. En este caso es nuestra cuenta. Accedemos y confiamos en el desarrollador. Una vez confiado en el desarrollador, tendremos que verificar las aplicaciones que instalemos una a una, ¿vale? En este caso tenemos esta, verificamos el desarrollador, perdón, verificamos la aplicación. Le he dado sin mirar, no sé si le he dado a cancelar. Vale, imposible verificar las apps. ¿Por qué? Porque tengo el proxy abierto. Quitamos el proxy, perdón. Desactivamos el proxy. Volvemos. Device Management, apps del desarrollador y verificamos la app. Vale, verificada. Entonces ahora en este mismo momento la aplicación pues se debería ejecutar correctamente, ¿vale? En este caso esta es la prueba. Vale, para almacenar, como hemos dicho, lo que vamos a hacer es, bueno, ya hemos hecho, lo que hemos hecho ha sido compilar no, sino refirmar la aplicación con el get task allow, este entitlement que nos permite ponerlo en debug y de esta forma así engancharnos en el proceso de arranque, enganchar con Frida, ¿vale? Entonces, para enganchar con Frida, hay que almacenar la librería de Frida, bueno, el Frida Gadget, en la caché del Mac, ¿vale? Entonces, estos son los comandos, yo los tengo aquí copiados, pero los pego. A ver. Nos lo vamos a descargar aquí en Tools mismo. No sé si está descargada. No, perfecto. ¿Vale? Como veis, aquí en este caso, pues descargamos la librería. Una vez descargada, pues hay que hacer gzip -d del nombre. Y finalmente la tenemos que mover, la tenemos aquí, la tenemos que mover a la caché. En este caso, la caché de Frida la tenemos aquí en esta ruta y con el nombre importante gadget-ios.jdk.
dylib. Perfecto. Una vez aquí, pues ya nos permitiría arrancar la aplicación, ¿vale? Entonces, comandos típicos para inyectar con Frida, se puede utilizar Frida directamente y especificarle un script o utilizar el Objection, ¿no? Que es una de las herramientas más cómodas para Frida que nos permite pues, hacer, y bueno, ya viene con scripts precargados y nos permite hacer muchísimas cosas con un mismo arranque, ¿vale? Entonces, en este caso, al ya estar aquí, lo que voy a hacer es abrir la cámara, cerrar la aplicación, abrir el Mac y vale, perfecto. Entonces yo Objection lo tengo instalado en este repositorio de aquí, source.cvm bin activate, no está puesto, y vamos a ver, y device, listo. Vale, como vemos se ha instalado aquí, perfecto, copiamos y hacemos Objection -G y pegamos. Entonces, a ver, cerro todo y instalo y pongo la cámara. Ay, perdonad. Hay que poner Explorer. Vale. Perfecto. Entonces ya desde aquí nosotros ya perfectamente ya podríamos, por ejemplo, hacer iOS, un ejemplo, ¿no? Que tiene el Objection es el comando para dumpear la keychain, que es donde pues, algunas veces se almacenan información sensible. En este caso, pues como vemos, se ha descargado. Podemos cargar scripts como bypasses, etc., ¿vale? En este caso, como he desactivado el proxy, lo voy a volver a activar para ver, para que lo veamos, ¿vale? Para que veamos que funciona correctamente. Hay que volver a poner proxy, wifi. ¿La IP cuál era? El 112. Sí. 10, 31, 112, 80, 80. Guardamos sin autenticación, perfecto, ¿vale? Entonces, como vemos, y vamos a abrir el proxy para que lo veamos. Vale, perfecto. Aquí, bueno, hay mucha, tan vulnerable esta, la aplicación esta nos permite probar cosas de pentesting como bypasses de muchas, ¿vale? Nosotros ahora nos vamos a enfocar en el simple, ¿vale? Que es todo el tema de network layer, es decir, enviar peticiones, ¿vale? Entonces, en este caso nos pide que que pongamos, entre comillas, una tarjeta de crédito. El nombre de la tarjeta va a ser ISEC, el número va a ser I, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nosotros si enviamos un HTTP, nos va a funcionar. De hecho, aquí la podemos ver. Si enviamos un HTTPS y aplican restricciones como SSL pinning, no va a enviar, ¿vale? En este caso, la segunda no tiene restricción, es para que probemos que funciona. A ver si la envío. Aquí la envío, ¿vale? Y la tercera envía un get, pero sí que pone restricciones. Entonces, si aplicamos, si le damos a Send Using Certificate, nos aparece Certificate Validation Failed, you will have to better than this, ¿vale? Entonces tendremos que evadir. Entonces, como nosotros tenemos ya nuestro Objection, podemos probar hacer iOS SSL Pin Disable, que es un ejemplo. En el caso de que no funcione, pues se tendría que reversear la aplicación y crear uno propio con Frida. Pero en este caso, pues nos funciona. Y vale, espera, voy a poner aquí para que veáis que se hookea en dinámico. Vale. Y si volvemos a realizar la petición, esta petición no envía la tarjeta de crédito, sino que envía un get. Vale, aquí vemos que se ha llamado para verificar y lo ha hookeado correctamente y aparece el get. Es decir, sí que ha funcionado, ¿vale? Y lo mismo para public key pinning. Funciona perfectamente las dos.
Vale, perfecto. Entonces, ahora mismo pues tendríamos nuestro sistema pues ya operativo para las pruebas, ¿vale? Esto habría que hacerlo para cada aplicación manualmente. Tiene un poco más de trabajo, pero conseguimos pues, hacer viable, ¿no? Poder auditar e interceptar y evadir según qué controles, ¿no? A través de un dispositivo moderno sin jailbreak. Entonces nosotros hemos utilizado un iOS 18, pero vale para la última versión. En algunos casos que me he encontrado de alguna aplicación es que hacen algún tipo de medida de seguridad y hay que resumirla, o sea, hay que meterle un resumen a la hora de inyectar FRIDA. Entonces, por defecto creo que lo tira como pause y Objection le da al play, pero como no funcionaba bien, se puede configurar en lo mismo en la librería un fichero que se llama gadget iOS config y le ponemos que en el onload vaya con el resumen, ¿vale? Esto en caso de troubleshooting. Ahora mismo ha funcionado perfecto con la vulnerable iOS application. Entonces, para finalizar, espera, porque tengo muchas cosas abiertas, se me está petando el PC. Vale, a ver, perfecto. Vale, pero quito el móvil. Para finalizar, me gustaría quedarme con una idea principal, sino que auditar como hemos dicho, una aplicación iOS sin jailbreak es hoy totalmente viable y de hecho pues es a veces cada vez más necesario. Entonces, durante mucho tiempo el jailbreak fue casi el punto de partida natural para el análisis dinámico en iOS, porque nos daba el control del sistema, más comodidad que la tiene para instrumentar procesos y pues menos fricción a la hora de montar el laboratorio. Pero el ecosistema pues está cambiando, ¿no? Y ahora una parte importante del trabajo real pues pasa por dispositivos modernos donde este camino ya no es el más representativo o directamente no está disponible con la misma facilidad. Es importante decir que en el momento que aparezca un nuevo jailbreak, pues se podrá seguir auditando. Ahora, en este momento, pues cambiamos el enfoque. Entonces, el cambio que hemos hecho de jailbreak a no jailbreak no es la posibilidad de auditar, como he dicho, en plan, se puede auditar, sino lo que cambiamos es el enfoque, ¿no? Antes el análisis se apoyaba mucho más en el control del sistema, en este caso en los escenarios con jailbreak, pero ahora en escenarios sin jailbreak, el punto de observación se desplaza al proceso de la propia aplicación. Esto significa que seguimos pudiendo hacer el análisis estático porque tenemos la IPA, también podemos hacer el análisis dinámico, revisión de tráfico, validar la lógica del cliente, incluso, pues, como hemos hecho, ¿no? Hooking en runtime. Pero lo hacemos desde una posición más controlada y un poquito más limitada, ¿no? Y depende mucho más de cómo lo hayamos preparado el laboratorio. Entonces aquí entra el tercer mensaje, que es que sin jailbreak la calidad de entorno pues, nos pesa mucho más, ¿no? Ya que ahora ya no basta con tener el dispositivo y las herramientas, sino que también necesitamos una IPA adecuada, una firma válida, el Xcode y el entorno pues, bien montada, el developer mode activo, el developer disk image disponible y pues un flujo de instrumentación compatible con la app depurable, ¿no? O correctamente que esté preparada para nuestro análisis. En otras palabras, una parte importante del éxito del pentest ya no depende solo de la técnica ofensiva, sino de cómo hemos construido el laboratorio para poder observar la aplicación en condiciones útiles. El cuarto punto es que precisamente por trabajar sin jailbreak aparecen barreras que antes tenían menos peso operativo, ¿no? Entonces me refiero a controles, por ejemplo, como anti-tampering, anti-debugging, validaciones de integridad, restricciones de attach al proceso o pinning, ¿no? O diferencias entre una build de laboratorio y una app de producción. Entonces, estas defensas no hacen imposible la auditoría, pero sí elevan mucho el nivel técnico que necesita el analista, porque nos obligan a distinguir constantemente entre un fallo del laboratorio, es decir, que hemos tenido problemas de montaje, o si es de una protección real de la aplicación, ¿no? Entonces, este matiz es clave para no sacar conclusiones erróneas ni inflar hallazgos que en realidad pues, son efectos colaterales del entorno de pruebas. Entonces, por eso la conclusión final no es sin jailbreak se puede, pero peor, sino que la conclusión correcta es sin jailbreak se puede auditar bien, pero con una metodología distinta. Entonces,
Si tuviera que resumir todo en una sola frase, diría que la diferencia ya no está en si podemos auditar una BIOS, sino en si sabemos preparar nuestro laboratorio y adaptarnos a un escenario donde la instrumentación depende menos privilegios del sistema y más técnica, ¿no? Una metodología y comprensión, pues, de nuestro propio runtime. Y precisamente por esto, dominar estas técnicas sin jailbreak, pues, se ha convertido en una capacidad clave para cualquier pentester móvil que quiera trabajar sobre entornos reales y actuales. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo sí tenía una pregunta. Bueno, lo primero, felicitarte por la charla. Y la pregunta es la siguiente, que el laboratorio lo has planteado como si ya nos hubieran dado la IPA, pero ¿se podría llevar a cabo este ejercicio o una auditoría desde el App Store? Como hemos dicho, lo ideal en un principio es trabajar en la fase de desarrollo del ciclo de vida de desarrollo seguro. En el caso de requerir, por ejemplo, un black box, una auditoría tipo black box, y requerir de descargar y desencriptar, evadir este Fairplay Encryption desde el App Store, no se podría realizar a través de un dispositivo sin jailbreak. Entonces, para eso se necesita un móvil más antiguo con jailbreak, instalar aplicaciones como Iridium, es un tweak de Cydia. Entonces, pueden haber problemas a la hora de compatibilidades, pero sí se podría ser viable. No es lo recomendado, pero sí. Si alguno más tiene alguna pregunta. Preguntan por aquí. A ver, perdonaré que tengo el chat ultra pequeño. A ver. Ah, mira, sale en grande. ¿Es necesario tener un MacOS o una máquina virtual o existen herramientas equivalentes para Linux? Antes, con escenarios o sea, con jailbreak, no había sido necesario, sí recomendable, pero no es necesario utilizar un Mac, o sea, un MacOS. En este caso, dado que necesitamos activar todo el tema del Developer Mode, necesitamos Xcode porque automatiza casi todo. No sabría decirte si es obligatorio, pero ultra recomendable sí, ya que nos facilita muchísimo el trabajo. En este caso, bueno, con una máquina virtual se puede salir del paso. Pregunta por aquí Fabián, ¿cuál es? Ah, mira, aparece en grande. ¿Cuál es la recomendación de hardware para este escenario de pruebas? Dado que la máquina virtual, bueno, el sistema operativo MacOS no está optimizado para aplicarlo a través de una máquina virtual, yo recomendaría tener un MacOS físico, ¿vale? En este caso, pues me era imposible compartir pantalla en varios dispositivos y móvil a la vez y he tirado por la máquina virtual. Y luego para nivel de iPhone, hay que tener en cuenta la obsolescencia programada que aplica Apple y que cada año dejan de ser operativos, dejan de ser funcionales X dispositivos. Entonces, dado que cada X tiempo van apareciendo nuevos jailbreaks, no compraría la última versión de iPhone, pero a lo mejor sí dos anteriores o tres, que aún le quedarán varios años para que deje de ser funcional. ¿No hay más preguntas? Ya no hay más preguntas, vale. Perfecto. Muchas gracias, chicos, por la atención y por vuestro tiempo y os deseo un feliz día.